Navia fue fundado supuestamente antes de la línea que cruzaba el ferrocarril, por un colonizador que llegó el doctor Rafael Calzada. Era la intención de poblar esta zona, apoyado por el gobernador en aquel entonces en San Luis, Esteban Adarro. Aquí en Navia había un asentamiento poblacional, pongámosle más de 100 años, cuyo nombre lo denominaban el Plumerito. Cuando ya cruzó el ferrocarril, la línea Montecomano-Huinca-Renancón, el doctor Rafael Calzada dispuso cambiar el nombre. Navia. Navia es un pueblo en España, donde nació este colonizador. Hoy nos toca retroceder en el tiempo y recordar, por medio de testimonios, cómo un puñado de hombres y mujeres se afincaron en este desértico y lejano paraje para fundar un pueblo, Navia, cuya cuna fueron las vías del ferrocarril, acompasado por el canto sonoro de las aguas del río Salado. Traer a la memoria hechos y personajes es un pequeño reconocimiento a toda esa gente gaucha, especialmente al trabajador rural que formó el primer asentamiento, buscando un pedacito de tierra que fuera propia para levantar su rancho y en él formar y criar a su familia. También es digno mencionar a todos aquellos que alguna vez pasaron por Navia, pero que cada uno de ellos en particular dejaron una parte de su vida entre las densas dunas de arena y los espesos matorrales de jarillas, chañares y otros árboles autóctonos. En ese entonces existía el ferrocarril, que corrían los trenes, que era lo único que había para viajar, para todo, para conducirse. Era un pueblito que de muy poquitas casas. El ferrocarril era muy importante, sobre todo para casos de urgencia, de enfermos, sobre todo. Se enfermaba una persona, ¿cuántas veces? Yo iba a hablar con el jefe, necesitamos que pare el cuyano. Habilitado el ferrocarril, supuestamente hubo un despegue total en esta zona. ¿Por qué? Porque ya era un medio de transporte para los habitantes de la zona. Esta era una zona ganadera y después se transformó en zona de explotación forestal. Y los primeros pobladores que habían acá, que eran Mercedes Boga, Francisco Villegas, Guillermo Páez, Monterrosa. ¿Quién habitaba en aquella época? Familias antiguas, que todavía algunos descendientes quedan, que era la familia Daje, Julio Daje, don Tiro Acará, que falleció, el encargado del registro civil, Ubaldo Chávez, un policía, Francisco Villegas. Era muy pobre la población que había, que no había mucho que describir. En esos tiempos los campos todos eran abiertos también. Hacienda nada más se conocía el vacuno, la chiva, el cabalgar. Desde acá eran 14, 15 leguas el campo. Como si ese campo del otro lado del río, ese iba hasta la Mora abierto. Ayer recién había lámpara. Los pueblitos, la influencia, ¿cuál fueron? Los establecimientos ganaderos, que supuestamente era único acá, la estancia 30 de octubre. Y a su vez, como acá estamos en límite con la provincia de Mendoza, teníamos al norte a otros establecimientos, hoy Santa Cecilia, al oeste teníamos Media Luna, que ya corresponde a la parte de la provincia de Mendoza. Y todo eso subsistía a través de naves. ¿Por qué? Comercialmente, y a su vez mandaban los niños a la escuela acá. Mi esposo era tropero, arriero, trabajó mucho con José Fernández, que fue de la estancia Media Luna. Llevaban al matadero, a la llave. Esa calle pasaban 600 novios para embarcar a aquel Media Luna. La hacienda gorda, según decía él, hay que ir muy despacio. 10 días, 15 días, estaban entre ir y volver. La fuente de este trabajo era el ferrocarril y los obrajes, o sea, el cortado de leña, madera, todo para viña, carbón, que se hacían hornos de carbón. Trabajaban en obrajes, en achadas, los únicos trabajos que había. Pues el ferrocarril tenía trabajo también, cargadas de chata, madera, leña, eso es lo que se hacía. Y después nos dedicábamos a cacería, a la crianza de chivas, era de lo que hacíamos. Hasta que tuvimos la mayoría de edad, que yo y mis hermanos entramos al ferrocarril, que era el fuente más importante de trabajo en ese lugar.
Y en las estancias, bueno, el trabajador rural, el puestero. Y después Achada, sí. Ya se puso Achada aquí en el pueblo, ya. El año 42, 43 ya vino gente a poner explote nomás. Venían de Córdoba, de todos lados, traían los hacheros, porque se hachaba a hacha, no era tampoco a motosierra, nada, todo a hacha. Criaban chivas, criaban caballos, vaca y de todo lo que podía. Entonces ellos, a que se lo vendían en aquellos compradores que recorrían la zona. La comercializaban de esa manera. Y así subsistían. Así que así se ganaba la vida, trabajando, medio duro era, pero ganaba el pan para comer. Al revivir momentos y hechos, es como recordar un cuento increíble, narrado por nuestras abuelas antes de irnos a dormir. Pero esto no es ficción, es pura realidad. Es el pueblo de Navia, que nació y creció al cuidado de ese pequeño grupo de gente y al amparo de Dios, sumergido en el silencio más absoluto, solo quebrado por el ladrido de algún perro, la risa de algún niño jugando, el ruido de las aguas enardecidas cuando el río salado crecía, y por sobre todas las cosas, el repiquetear de la bocina del tren, que se desplazaba por esos largos e interminables brazos de hierro. Cuando el sonido irrumpía en el pequeño poblado, rompiendo la monotonía reinante, cada uno de sus habitantes se dirigía con pasos cansinos pero seguros al andén de la estación, para ver llegar a la fila de vagones cargada de gente, para ellos desconocidos, pero que lo mismo los saludaban con las manos extendidas, como si fueran sus mejores amigos. Y cuando ese tren, casi único medio de comunicación con la vida exterior, partía y se iba perdiendo en la lejanía, la vista de cada uno de esos anegados habitantes parecían prenderse del último vagón para marcharse, pero muy pocos lo hicieron. La mayoría se quedó para seguir luchando por ese lugar que habían elegido para vivir. Navia. Los caminos eran muy incómodos porque eran muy de puro guadalde, por todos caminos no había asfalto, no había nada, no se conocía por ahí el asfalto, nada. Bueno, ahora mente los caminos para transcurrir, todo era por tierra nomás. Bordos, médanos, como se ve acá por el agua y calzada, Batavia eran médanos nomás. Eso lo hacían con carro, o surque, y si no a caballo. Y el pueblito había mucha gente, pero no había calle, no había nada, había caminitos así por entre las jarillas, los montecitos que había ahí.